Me llamo Guadalupe, pero aquí en el pequeño pueblo de San Vicente, en el corazón de Veracruz, todos me conocen como Lupe. Nunca pensé que algún día tendría que contar esta historia, y menos aún que sería capaz de hacer lo que hice. Dicen que el amor de madre no tiene límites, y quizás sea cierto. Di todo, sacrifiqué mi vida entera por mi hija Rosalba. Sin embargo, ella me traicionó de una manera que no imaginé, y eso marcó el inicio de mi peor pesadilla. San Vicente es un pueblo tranquilo, rodeado de montañas y ríos cristalinos. Aquí nací y crecí, hija de don Andrés y doña Carmen. Mi madre siempre repetía que la educación era el único tesoro que nadie nos podría quitar. A pesar de nuestra pobreza, ella cosía día y noche para asegurarse de que tuviera lo necesario para asistir a la escuela. Era su mayor sueño verme convertida en alguien importante. Pero mi destino cambió drásticamente el día que conocí a Martín. Martín era un joven que trabajaba transportando productos entre pueblos cercanos. Apareció un día con su camioneta, cargando sacos de maíz frente a la tienda de don Evaristo. Su presencia no pasó desapercibida, y menos para mí. Él, con su sonrisa segura y su mirada penetrante, parecía tener el mundo bajo sus pies. Yo apenas tenía 16 años, y él, 25. Aunque sabía que mi familia no aprobaría nuestra relación, me dejé llevar. Nos veíamos en secreto, lejos de las miradas curiosas del pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que mi vida diera un giro inesperado. Descubrí que estaba embarazada. Cuando le conté a Martín, me prometió que asumiría su responsabilidad, que hablaría con mis padres. Pero esas palabras resultaron ser mentiras vacías. A los pocos días, desapareció. Me enteré por otros que había dejado el pueblo para siempre. Me sentí traicionada y sola, pero no tuve más opción que enfrentar la situación. Mis padres, aunque decepcionados, no me abandonaron. Mi madre lloró en silencio durante días, mientras mi padre apenas me dirigía la palabra. Fue entonces cuando doña Tomasa, una vecina que dirigía el único comedor comunitario del pueblo, me ofreció un trabajo. Allí comencé a ganarme la vida, preparando alimentos para los niños y ancianos del lugar. Aunque trabajaba duro, logré continuar mis estudios en un programa nocturno. Cuando mi hija nació, la llamé Rosalba. Era una bebé tranquila, con ojos oscuros que parecían observar todo a su alrededor con una intensidad inusual. Las vecinas comentaban que era una niña especial, un prodigio, pero yo empezaba a notar algo extraño en su comportamiento. Nunca lloraba como otros bebés y a menudo se quedaba en silencio, mirando fijamente las sombras en las esquinas de la habitación. Con el tiempo, Rosalba creció, y esas peculiaridades se hicieron más evidentes. Mientras otros niños jugaban y reían, ella prefería estar sola, dibujando o escribiendo cosas que no siempre lograba entender. Las maestras decían que era extremadamente inteligente, que aprendió a leer y escribir antes que cualquier otro niño de su edad. Yo intentaba sentirme orgullosa, pero había algo que me inquietaba profundamente. El primer incidente ocurrió cuando Rosalba tenía 5 años. Una mañana, doña Lidia, una de nuestras vecinas, llegó a mi casa con los ojos llenos de lágrimas. Su gato, conocido por todo el pueblo, había aparecido muerto en circunstancias extrañas. Lo habían encontrado en el patio trasero, mutilado de una manera que estremecía solo de imaginarlo. Antes de irse, doña Lidia me confesó haber visto a Rosalba cerca de su casa la noche anterior. Me negué a creerlo. ¿Cómo podría mi hija, tan pequeña y dulce, ser responsable de algo tan macabro? Los rumores empezaron a circular en el pueblo. Poco después, varios animales desaparecieron o fueron hallados muertos en circunstancias similares. Cada vez que alguien mencionaba estos hechos, Rosalba permanecía impasible, observando todo con esos ojos que parecían no tener fondo. Sus dibujos también comenzaron a cambiar.
Eran oscuros, inquietantes, llenos de figuras distorsionadas que parecían salir de pesadillas. A pesar de las señales, yo seguía negándome a aceptar que algo estaba mal con mi hija. Pero entonces ocurrió lo más alarmante. En la escuela, un compañero de Rosalba fue encontrado en el baño con heridas graves después de una discusión con ella. La directora me llamó para pedirme explicaciones, pero yo no sabía qué decir. No podía aceptar que mi hija fuera capaz de tal violencia. Fue en ese momento cuando conocí a la doctora Herrera, una psicóloga en la ciudad de Xalapa. Decidí llevar a Rosalba para que la evaluara. Después de varias sesiones, la doctora me explicó que mi hija mostraba signos graves de psicopatía, falta de empatía, comportamiento manipulador y ausencia total de remordimientos. Me sugirió internarla en un centro especializado para niños con trastornos severos. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sabía que no tenía otra opción. El día que dejé a Rosalba en el Instituto San Rafael, sentí que una parte de mi alma se rompía. Ella, en cambio, no mostró ninguna emoción. Me miró fijamente con esos ojos vacíos y dijo algo que me heló la sangre. «Te vas a arrepentir, mamá». Después de internar a Rosalba en el Instituto San Rafael, mi vida se volvió una rutina de viajes entre San Vicente y Xalapa. Cada fin de semana tomaba el primer autobús para visitarla. Aunque las visitas eran obligatorias según las indicaciones de la doctora Herrera, yo iba más por necesidad que por compromiso. Quería creer que todavía podía ayudarla, que mi hija podía cambiar. Pero cada visita solo profundizaba mi miedo. En el instituto, Rosalba parecía adaptarse con facilidad. Los terapeutas decían que mostraba progreso, se interesaba en la pintura, participaba en las actividades y mantenía un comportamiento impecable. Sin embargo, detrás de esa fachada, yo sabía que algo no estaba bien. Sus pinturas, aunque técnicamente perfectas, tenían una oscuridad que perturbaba. Paisajes desolados, figuras humanas retorcidas y animales con expresiones de sufrimiento llenaban los lienzos. Cuando le preguntaba por el significado de sus obras, me respondía con indiferencia. Son solo cosas que me vienen a la mente. A medida que pasaban los años, los terapeutas comenzaron a notar patrones preocupantes. Rosalba seguía sin mostrar empatía hacia otros, y su mirada, esa mirada que parecía atravesar a las personas, seguía siendo igual de inquietante. Una de las enfermeras, doña Laura, me llevó aparte un día para mostrarme algo que habían encontrado en el cuarto de suministros del instituto. Una colección de animales muertos, cuidadosamente ocultos detrás de unas cajas. Pese a las estrictas medidas de seguridad, Rosalba lograba escaparse por las noches. Nadie sabía cómo. La doctora Herrera decidió aumentar su medicación y añadió más sesiones de terapia. Me aseguró que Rosalba estaba siendo monitoreada de cerca, pero yo ya no confiaba en las palabras de nadie. Durante 3 años, mi hija permaneció en el instituto, y aunque los informes médicos hablaban de avances, yo no podía evitar sentir que lo único que había cambiado era su habilidad para ocultar quién era realmente. Finalmente, la doctora consideró que era momento de que Rosalba regresara a casa. «No podemos mantenerla aquí para siempre», me dijo. «Debe aprender a convivir en sociedad». Volvimos a San Vicente cuando Rosalba tenía 10 años. Parecía otra persona, disciplinada, reservada y excelente en sus estudios. Pero algo en su forma de ser seguía siendo frío, calculador. Poco después de su regreso, empecé a trabajar en un restaurante llamado Sabores de Veracruz. La creche comunitaria donde trabajaba había cerrado, y esta nueva oportunidad me permitió sostenernos. Fue allí donde conocí a Alfredo, el gerente del lugar. Era un hombre amable, siempre atento, que poco a poco se ganó mi confianza.
A pesar de las heridas que Martín había dejado en mi vida, me permitía abrirme nuevamente. Alfredo trataba a Rosalba como si fuera su propia hija, algo que yo agradecía profundamente. Sin embargo, Rosalba no parecía compartir mi entusiasmo por la relación. Aunque nunca lo dijo directamente, sus preguntas sobre Alfredo me inquietaban. ¿Dónde vive? ¿Por qué se divorció? ¿Tiene hijos? Al principio pensé que era simple curiosidad, pero el tono con el que hacía esas preguntas era diferente, casi depredador. Intenté ignorarlo, convencida de que era solo una reacción natural a los cambios. Fue durante esa época cuando comenzaron los rumores en San Vicente. Animales desaparecían misteriosamente y algunos eran encontrados muertos en condiciones aterradoras. Al principio, nadie le dio demasiada importancia, pero luego empezaron a desaparecer jóvenes del pueblo. Primero fue Raúl, el hijo de don Samuel, que no regresó después de la escuela. Luego desapareció Marisol, una vecina cercana. En cuestión de meses, 5 jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. El pueblo entero estaba en pánico. La policía de Xalapa se involucró y las autoridades locales organizaron búsquedas masivas. Un domingo por la mañana, mientras el pueblo se reunía en la iglesia, llegaron noticias que paralizaron a todos. Los cuerpos habían sido encontrados cerca de un antiguo ingenio azucarero, escondidos entre los restos de las máquinas oxidadas. La escena era indescriptible, y los gritos de las familias resonaron por todo el lugar. Durante el sermón observé a Rosalba. Estaba inquieta, jugueteando con el rosario que le había dado mi madre. Me pidió que regresáramos a casa antes de que terminara la misa, diciendo que se sentía mal. La acompañé, pero algo en su actitud me hizo sentir que ocultaba algo. Esa noche, escuché a las vecinas hablar sobre los cuerpos encontrados. La forma en que habían sido asesinados dejó a todos horrorizados. Pero lo que más me perturbó fue la sensación de que Rosalba sabía más de lo que decía. Después de los terribles hallazgos cerca del ingenio azucarero, la tranquilidad en San Vicente desapareció por completo. Nadie se sentía seguro, y el miedo llenaba las calles. La policía intensificó las investigaciones, interrogando a cada vecino, revisando cada rincón del pueblo. Mientras tanto, Rosalba parecía mantenerse ajena a todo. Sus días seguían llenos de estudios y lecturas, y en casa siempre decía que no entendía por qué la gente estaba tan alterada. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo en el restaurante, pero la preocupación por lo que estaba pasando no me dejaba en paz. Alfredo se convirtió en mi mayor apoyo en esos días. Su paciencia y comprensión me ayudaron a sobrellevar el caos, aunque nunca compartí con él las inquietudes que empezaba a tener sobre Rosalba. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré algo que me dejó sin aliento. En un rincón de su escritorio, había una libreta negra que nunca había visto antes. Al abrirla, mis manos temblaron. Los dibujos que contenía eran oscuros y perturbadores. Figuras humanas distorsionadas, escenas de violencia y lo más inquietante, nombres escritos cuidadosamente debajo de cada ilustración. Reconocí algunos de esos nombres. Eran de los jóvenes que habían desaparecido. Guardé la libreta de inmediato, intentando convencerme de que no significaba nada, que solo era una coincidencia. Pero en el fondo sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, Rosalba notó mi inquietud y me preguntó si algo me preocupaba. Le respondí que estaba cansada del trabajo, pero su mirada penetrante me hizo sentir que podía leer mis pensamientos. Las cosas se intensificaron cuando la policía comenzó a visitar las casas del pueblo para hacer preguntas. Un día, llegaron a la nuestra. Rosalba estaba en su cuarto, y yo salí a recibirlos. Me preguntaron sobre nuestras rutinas, si habíamos notado algo extraño en los últimos días. Les respondí con calma, pero el nerviosismo en mi interior
era incontrolable. Antes de irse, uno de los oficiales mencionó que habían encontrado evidencia de rituales extraños cerca de donde estaban los cuerpos. Velas, tierra removida y símbolos que nadie podía identificar. Esa noche, mi mente no dejó de dar vueltas. Los dibujos, la actitud fría de Rosalba, las desapariciones. Todo apuntaban a algo que no quería aceptar. Sin embargo, no tenía pruebas claras, y la idea de confrontarla me aterrorizaba. Unos días después, mientras trabajaba en el restaurante, Alfredo me sorprendió con un anillo. Me pidió matrimonio frente a todos, con una sonrisa que iluminó el lugar. Acepté, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a Rosalba sobre el compromiso. Su reacción fue extraña. No mostró alegría ni interés. Solo me observó en silencio y dijo: «Espero que sepas lo que haces, mamá». Poco después, la doctora Herrera me llamó. Había estado revisando algunos registros de Rosalba y quería hablar conmigo. Nos reunimos en Xalapa y allí me mostró algo que me heló la sangre. Varios libros habían desaparecido de su consultorio, entre ellos textos sobre toxicología y plantas medicinales. Aunque no tenía pruebas concretas, la doctora insinuó que Rosalba podría estar detrás de esto. «Debemos mantenernos alerta», me advirtió. Pero yo, cegada por el amor de madre, seguía buscando excusas para justificar todo. Los rumores en el pueblo continuaban creciendo. Algunos vecinos empezaron a hablar de brujería, rituales oscuros y maldiciones. Decían que el mal había llegado a San Vicente y que nadie estaba a salvo. Aunque trataba de ignorar esos comentarios, cada vez sentía más miedo. Una noche, mientras revisaba la libreta negra que había escondido, me encontré con algo aún más perturbador: un dibujo de Alfredo. Estaba hecho con detalles escalofriantes y debajo tenía escrita una fecha. Esa fecha era el día siguiente. Esa noche no pude dormir. La imagen del dibujo de Alfredo y la fecha escrita debajo se clavaron en mi mente como una advertencia ominosa. Me levanté varias veces, revisando las cerraduras de la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden. Rosalba dormía plácidamente en su habitación, o al menos eso parecía. Pero incluso desde el pasillo, podía sentir una presencia inquietante emanando de su cuarto. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Alfredo llegó temprano al restaurante como siempre, pero no mencioné lo que había encontrado en la libreta. No quería alarmarlo, no sin saber exactamente qué significaba ese dibujo. Me esforcé por mantenerme ocupada durante el turno, pero la ansiedad me carcomía. Cuando llegó la hora de cerrar, insistí en acompañarlo a su casa. Aunque él aceptó, me miró con curiosidad, preguntando si todo estaba bien. Solo le dije que prefería asegurarme de que estuviera a salvo. Al llegar a su casa, todo parecía normal. Alfredo me invitó a entrar, pero me negué, diciéndole que debía volver temprano. Él insistió en que me quedara un rato, pero finalmente respetó mi decisión. Lo vi entrar a su casa, y solo entonces regresé a la mía. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Apenas crucé la puerta, escuché pasos en el piso de arriba. Rosalba estaba en casa, pero el ruido no parecía provenir de su cuarto. Subí con cautela, y al abrir la puerta del ático, me encontré con algo que me dejó paralizada. Había un altar improvisado, cubierto con velas negras, símbolos dibujados con tiza, y una figura tallada en madera que no reconocí. Encima del altar, había una foto de Alfredo, y junto a ella, un mechón de su cabello que claramente había sido cortado sin su consentimiento. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sabía que debía hacer algo, pero antes de que pudiera moverme, escuché la voz de Rosalba detrás de mí. «¿Qué haces aquí, mamá?»,
Su tono era frío, pero su expresión estaba completamente serena, como si no tuviera nada que ocultar. Intenté confrontarla, pero mi voz apenas salió. Ella se limitó a sonreír y me pidió que no me preocupara, que todo lo que hacía era por nuestro bien. No entiendes, pero lo entenderás pronto, me dijo mientras apagaba las velas con calma y recogía las fotos y los objetos del altar. Yo no sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Hablar con la doctora Herrera? Nada parecía suficiente para manejar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, Alfredo no respondió mis llamadas. Pensé que simplemente estaría ocupado, pero la inquietud no me dejaba en paz. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con otra noticia aterradora. Alfredo había sido encontrado muerto en su casa, en circunstancias que dejaron a todos horrorizados. La policía mencionó que no había señales de entrada forzada, ni huellas que apuntaran a un intruso. Los rumores sobre brujería y rituales oscuros volvieron a circular. Yo no podía negar lo que había visto en el ático. Sabía que Rosalba estaba involucrada, pero también sabía que nadie me creería. ¿Cómo acusar a mi propia hija sin pruebas concretas? Decidí ir directamente con la doctora Herrera, llevando la libreta negra y describiendo lo que había encontrado en casa. Ella escuchó con atención, pero su expresión se endureció al leer las páginas. «Esto va más allá de lo que imaginaba», me dijo. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». La doctora insistió en que llevara a Rosalba de vuelta al instituto, pero yo sabía que convencerla no sería fácil. Rosalba ya no era una niña indefensa. Había crecido, y su inteligencia y manipulación estaban fuera de mi control. Esa misma noche, encontré una carta en mi cuarto. Era de Rosalba. En ella, me advertía que no intentara detenerla, que todo lo que estaba haciendo era parte de un plan más grande, y que yo no tenía idea de lo que estaba en juego. La carta de Rosalba me dejó en un estado de parálisis. Sus palabras no solo eran inquietantes, sino que revelaban algo más profundo. Ella sabía exactamente lo que hacía, y estaba plenamente consciente de sus acciones. Esa noche, no pude dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Mi hija, aquella niña a la que había dedicado mi vida, parecía ser un ser completamente distinto al que imaginé criar. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y dudas. La policía continuaba investigando la muerte de Alfredo, pero las respuestas eran escasas. Mientras tanto, el pueblo seguía sumido en un clima de paranoia. Los rumores sobre la presencia de un mal que acechaba San Vicente se esparcían como un incendio. Algunos vecinos comenzaron a señalar a nuestra familia. Las miradas de desconfianza en la calle eran evidentes, pero nadie se atrevía a decirlo directamente. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo que me hizo sentir que todo se desmoronaba aún más. Detrás de una tabla suelta en el armario de Rosalba, había un escondite. Dentro, encontré pequeños frascos etiquetados con símbolos que no entendía, velas de colores oscuros y trozos de papel con escritos ilegibles, como si fueran parte de un idioma antiguo. Entre los objetos, también había un pequeño diario. Al abrirlo, descubrí una serie de notas detalladas que describían pasos de rituales y experimentos que claramente involucraban a personas. Mi primer impulso fue destruir todo, pero algo dentro de mí me detuvo. Necesitaba entender hasta dónde había llegado Rosalba. Las notas del diario hablaban de un objetivo mayor, algo relacionado con el control y la trascendencia. También mencionaban nombres que reconocí como los de las personas desaparecidas y finalmente el de Alfredo. Todo estaba allí, escrito con la frialdad y precisión que solo alguien completamente desprovisto de empatía podría tener. No pude quedarme callada más tiempo. Llamé a la doctora Herrera y le pedí que viniera a San Vicente de inmediato. Cuando llegó, le mostré todo lo que había encontrado. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y determinación.
Esto confirma nuestras sospechas, me dijo. Pero no podemos manejar esto solas. Necesitamos la intervención de las autoridades. La doctora contactó a la policía local, quienes llegaron al día siguiente para examinar las evidencias. Sin embargo, cuando intentaron interrogar a Rosalba, ella los recibió con una calma desconcertante. Negó todo, y su actitud era tan convincente que los oficiales parecían dudar de mis palabras. Es solo una adolescente, dijeron. No podemos arrestarla sin pruebas contundentes. Esa misma noche, Rosalba confrontó mi traición. Me miró con una intensidad que me hizo temblar. ¿Por qué, mamá?, me preguntó. Pero no era una pregunta de dolor o confusión. Era una advertencia. Su voz era suave, pero sus palabras estaban cargadas de una amenaza implícita. No respondió a mis intentos de explicarme. En cambio, desapareció en su habitación y no salió hasta el día siguiente. En las semanas siguientes, Rosalba parecía más tranquila, como si el incidente con la policía no la hubiera afectado en lo más mínimo. Sin embargo, yo sabía que algo estaba por venir. Su comportamiento era demasiado calculado, y su actitud hacia mí cambió. Ya no intentaba ocultar su desprecio. Se había vuelto más directa, dejando claro que no necesitaba de mí ni de nadie. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, recibí una llamada de la doctora Herrera. Me dijo que una de sus colegas, especializada en rituales y simbología, había analizado las notas y objetos encontrados en la casa. Según ella, muchos de los símbolos correspondían a prácticas ocultas extremadamente peligrosas, vinculadas a antiguos cultos que buscaban el poder a través del sacrificio humano. Las palabras de la doctora me dejaron helada. Tu hija no está jugando, Guadalupe. Esto es real. Y si no la detenemos, podría ser demasiado tarde. Esa noche, al regresar a casa, sentí un cambio en el ambiente. Era como si el aire estuviera más pesado, cargado de una energía oscura. Rosalba no estaba en casa, y su cuarto estaba completamente vacío. Todas sus cosas habían desaparecido, incluyendo el diario y los frascos. En la mesa del comedor encontré una nota. Solo decía: no intentes buscarme. La nota que Rosalba dejó fue un golpe devastador. No intentes buscarme, había escrito, como si supiera que mi primera reacción sería salir a buscarla. Pero, ¿cómo buscarla? Rosalba siempre había sido meticulosa, y ahora, más que nunca, parecía haber planeado cada detalle de su desaparición. No dejó rastros, y las autoridades, después de revisar la casa, concluyeron que se había marchado por su propia voluntad. Para ellos, el caso no ameritaba mayor intervención. Pasaron semanas sin noticias de ella. San Vicente, aunque aún sacudido por los crímenes, intentaba volver a la normalidad. Sin embargo, para mí, la vida había perdido cualquier sentido de orden. Cada día estaba cargado de incertidumbre y miedo. Instalé cerraduras nuevas, rejas en las ventanas y hasta cámaras en el exterior de la casa. El silencio de la noche se había vuelto mi peor enemigo. Cada ruido me hacía pensar que Rosalba estaba de regreso, lista para completar lo que había empezado. Un día, mientras organizaba los papeles que la policía había dejado después de investigar, encontré algo que se les había pasado por alto. Una hoja doblada en uno de los libros que Rosalba había escondido en su cuarto. Era un mapa, rudimentario pero claro, que señalaba un área específica en el bosque al sur del pueblo, cerca de un viejo cementerio abandonado. Aunque el miedo me paralizaba, sabía que debía averiguar qué significaba. Tomé una linterna y me dirigí al lugar al caer la tarde. El bosque estaba en completo silencio, y cada paso que daba parecía resonar más de lo normal. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña en ruinas que no recordaba haber visto antes. Al entrar,
me encontré con un espacio oscuro y maloliente. En el centro había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas y figuras talladas en madera que me recordaron las que había visto en su altar en casa. También había un cuaderno que reconocí de inmediato como el diario que había desaparecido de su habitación. Al abrirlo, descubrí algo que me heló hasta los huesos. Rosalba había estado planeando algo mucho más grande de lo que imaginaba. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre un ritual que, según sus palabras, le daría el control total. Había descripciones detalladas de los pasos a seguir, ingredientes recolectados y fechas marcadas. Entre los ingredientes mencionaba vida arrebatada, lo que dejaba claro que los sacrificios humanos eran parte esencial del proceso. De regreso en casa, llevé el diario a la doctora Herrera, quien quedó igual de horrorizada al leerlo. «Esto no es un simple juego de una adolescente perturbada», me dijo. «Rosalba está siguiendo prácticas que tienen raíces en cultos ancestrales. Si logra completar esto, no sabemos qué podría pasar». Su advertencia era clara. Rosalba debía ser encontrada y detenida. Las autoridades intensificaron las búsquedas, pero cada pista que encontraban terminaba siendo un callejón sin salida. Mientras tanto, yo sentía que algo oscuro comenzaba a envolver mi vida. Pequeños incidentes ocurrían en casa, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños, sombras que parecían moverse en las esquinas y una sensación constante de ser observada. Aunque intentaba mantenerme firme, el miedo me estaba consumiendo. Un mes después, recibí una llamada anónima en mitad de la noche. Una voz distorsionada me dio una dirección en las afueras de San Vicente, junto con una advertencia: «Si quieres respuestas, ve sola». Aunque sabía que podría ser una trampa, mi desesperación por saber qué había sido de Rosalba me empujó a ir. Llegué al lugar al amanecer. Era una vieja bodega abandonada, cubierta de grafitis y con el aire de haber sido olvidada por años. Al entrar, el frío era palpable, como si el lugar estuviera impregnado de una energía maligna. En el centro de la bodega había una mesa, y sobre ella una serie de fotos. Eran imágenes de Rosalba en diferentes lugares, como si alguien la hubiera estado vigilando. Entre las fotos había una carta dirigida a mí. La carta era directa y perturbadora. Rosalba explicaba que su desaparición no era un escape, sino una etapa más de su plan. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por una razón», escribía. «La vida es limitada y débil, pero he encontrado la manera de trascender. No te preocupes por mí, mamá. No me busques. No volveremos a vernos». Después de leer la carta, mi mente se inundó de preguntas. ¿Qué significaba trascender? ¿Qué era lo que Rosalba buscaba lograr? Su tono no era el de alguien perdido o desesperado. Era frío, calculador, como si ya hubiera cruzado una línea que yo no podía comprender. Guardé la carta y las fotos y regresé a casa, sintiéndome más perdida que nunca. La doctora Herrera me instó a mantener la calma y a esperar que las autoridades dieran con Rosalba, pero yo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Volví al diario que había encontrado en la cabaña del bosque, leyendo cada página con detalle, buscando algo que pudiera darme respuestas. Fue entonces cuando noté un detalle que había pasado por alto, una fecha marcada con una estrella, acompañada de la palabra culminación. La fecha estaba a solo 3 días de distancia. No sabía qué implicaba esa culminación, pero estaba segura de que era clave en el plan de Rosalba. Decidí ir al lugar señalado en el mapa del diario una vez más, esta vez con más cuidado. El miedo no me detendría. Llegué al bosque poco antes del atardecer, y esta vez no estaba sola. Llevé conmigo a un grupo de vecinos que, aunque escépticos, aceptaron ayudarme.
Cuando llegamos al lugar, encontramos evidencias de que alguien había estado allí recientemente. Velas derretidas, cenizas en el suelo y un extraño olor a hierbas quemadas impregnaban el aire. En el centro del espacio había una inscripción tallada en una piedra. Aunque no entendíamos su significado, la presencia de ese símbolo confirmaba que Rosalba seguía activa y que ese lugar tenía un propósito importante para ella. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa del comedor, repasando cada detalle del diario, cada pista que Rosalba había dejado, buscando algo que pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. Sabía que no podría enfrentar esto sola, pero también sabía que la policía no actuaría sin pruebas más sólidas. Solo tenía una opción: enfrentar a Rosalba si lograba encontrarla. El día marcado en el diario llegó con un ambiente extraño en el pueblo. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una sensación de pesadez parecía envolverlo todo. Recibí otra llamada anónima, esta vez dándome instrucciones precisas para llegar a un lugar que no estaba en el mapa. Una vieja iglesia abandonada en las afueras de San Vicente. Llegué al lugar al anochecer. La iglesia, aunque en ruinas, aún conservaba parte de su estructura. Adentro, el silencio era sepulcral, roto solo por el eco de mis pasos. En el altar, encontré a Rosalba. Estaba de pie, con una calma que me desconcertó. No mostró sorpresa al verme, parecía haberme estado esperando. En ese momento, todo lo que había querido decirle se evaporó. Rosalba me miró fijamente, con esa expresión fría que tanto me aterraba, y comenzó a hablar. Me explicó que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada paso, era parte de un ritual para alcanzar algo más allá de la comprensión humana. El mundo está lleno de límites, dijo, pero yo los he superado. Intenté convencerla de detenerse, de volver conmigo, pero sus palabras eran inamovibles. Tú nunca entendiste quién soy realmente, mamá, pero eso está bien, ahora lo verás. Antes de que pudiera reaccionar, Rosalba encendió varias velas dispuestas en un círculo alrededor del altar. El aire se volvió denso y una extraña energía comenzó a llenar el espacio. No recuerdo con claridad lo que sucedió después. Todo se convirtió en un torbellino de luces, sombras y sonidos que parecían venir de otro mundo. Lo último que vi fue a Rosalba de pie en el centro del círculo, con una expresión de triunfo en su rostro. Cuando desperté, estaba afuera de la iglesia, rodeada de los vecinos que habían venido conmigo. La iglesia estaba vacía, y Rosalba había desaparecido por completo. Aunque la policía buscó en los alrededores, no encontraron rastro de ella ni de los objetos que había usado en el ritual. Hoy, años después, sigo viviendo en San Vicente. La iglesia fue demolida, y el bosque que la rodeaba se convirtió en un lugar al que nadie se atreve a ir. Rosalba nunca volvió, pero a veces siento su presencia, como una sombra que se oculta en los rincones de mi mente. No sé si logró lo que buscaba, pero una parte de mí teme que aún esté cerca, esperando el momento adecuado para regresar. Doy gracias a Dios por seguir viva, pero cada día llevo conmigo el peso de la incertidumbre y el miedo. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar su voz, llamándome desde algún lugar desconocido, y aunque trato de convencerme de que son solo imaginaciones, sé que la oscuridad que Rosalba trajo a mi vida nunca se irá por completo.